En este vídeo vamos a presentar el aprendizaje basado en problemas, que es otra metodología activa que está muy extendida en nuestro contexto y es conocida muchas veces como ABP, por las siglas que la definen. Y como siempre, antes de comenzar a hablar de la misma, pues tenemos estas anotaciones que repetimos en todos los vídeos, que no las leemos, pero que siempre están ahí para ayudarnos a trabajar mejor y de una forma más diversa, variada y coherente. Bien, el aprendizaje basado en problemas también tiene mucha historia y tiene un problema. Tiene una dificultad, me parece a mí, y es que la propia denominación, al igual que pasa con el aprendizaje basado en proyectos, que los dos podrían ser ABP y en inglés PBL, los dos, es que la palabra problema, al igual que nos va a pasar luego con los proyectos y con los retos, es tan amplia que a veces todo parece que es un aprendizaje basado en problemas. Es decir, alguien podría decir, no, es que el estudio de un caso es un aprendizaje basado en un problema. Pues sí, aquí lo que vamos a tratar de ver es una mirada más reducida o más restrictiva del aprendizaje basado en problemas, que aún y todo es muy amplia, como se verá, y que apunta a una determinada manera de trabajar. Bueno, es una metodología también, como la mayoría, por no decir prácticamente todas estas de metodologías activas, que se sustenta en el aprendizaje colaborativo en pequeños equipos orientados a dar respuesta a un problema real. Y aquí suele venir otra parte de la dificultad, ¿no? ¿Hasta qué punto es una respuesta real a un problema real o es una respuesta simulada o de ámbito más académico a un problema real? Ahí también puede haber discusiones. Desarrolla contenidos de todo tipo, dependiendo mucho del problema, normalmente más de carácter conceptual y actitudinal, y también competencias de carácter transversal. Hay diferentes formas de esquematizar el aprendizaje basado en problemas. Normalmente se plantea a los grupos, pequeños grupos, aunque hay también otras modalidades en las cuales se puede trabajar en grupos de 15, 20 alumnos y alumnas, los cuales a su vez se tienen que reorganizar. Yo voy a referirme aquí al trabajo en pequeños grupos para abordar un determinado problema de una manera más dinámica y menos compleja que la otra, lo cual no quiere decir ni que sea ni mejor ni peor, sino distinta. Normalmente el problema suele ser de tipo teórico, no suele ser un problema de hacer algo, no suele conllevar normalmente a producir un determinado producto u objeto físico, ¿no? Sino que son más bien temáticas de carácter conceptual, de ahí que los principales aprendizajes estén relacionados con los contenidos conceptuales y actitudinales. Lo primero que tenemos que conseguir es que se entienda cuál es la problemática que se plantea, de manera que tras una lectura individual por parte de cada componente del equipo, entre todos ellos vayan pudiendo definir ese problema. Este esquema es también conocido como el esquema de los 7 pasos, luego veremos algún otro. Y una vez definido ese problema, se pasa a la fase de tratar de ver qué sabemos de esta cuestión, de esta temática, mediante una lluvia de ideas, mediante aportación de otras informaciones, y que ordenamos, estructuramos y nos planteamos qué objetivos se plantea el equipo, qué objetivos de aprendizaje quiere lograr. Obviamente estos objetivos, pues yo al menos como docente, pues los guiamos hacia aquello que entendemos que posibilita el trabajo sobre este problema, esta problemática, que suelen ser abiertos, por lo tanto pues podemos más o menos entender que va a haber una serie de resultados de aprendizaje amplios donde la mayoría de los grupos van a coincidir.
Y una vez que tenemos esos objetivos, se plantea el desarrollo del trabajo para lograr esos objetivos. Por lo tanto, cada participante en el equipo desarrolla una serie de tareas que llevan al aprendizaje individual, que revierte al propio equipo, y revierte al propio equipo, y es ese equipo el que tiene que ir observando, valorando hasta qué punto se están cumpliendo o se han cumplido con los aportes de las diferentes personas, se han cumplido los objetivos que teníamos propuestos. De manera que todo ello nos lleve a documentar, a proponer y explicar cuál ha sido el proceso de aprendizaje, cuáles han sido las conclusiones, la propuesta de resolución que se plantea desde ese equipo. Como se señala aquí, normalmente suele ser un aprendizaje cooperativo, colaborativo, y bueno, pues al igual que en las otras metodologías, nos planteamos a lo largo del proceso que haya esa reflexión sobre qué estamos haciendo, para qué lo estamos haciendo. Este es otro esquema un poco distinto al de los 7 pasos anterior, que quizás es más cercano, al menos para alguna gente, ¿no? Nos planteamos el problema y queremos resolverlo, y vamos a proponer que haya un informe. No tiene por qué ser siempre escrito, y puede haber propuestas ahí de construcción, propuestas de campañas, puede haber cosa de informe en sentido muy amplio, ¿no? Bueno, para resolver el problema entonces trabajamos a partir de bibliografía que se puede ofrecer a los alumnos, o bien dejarlo libre, siempre un mínimo pues es bueno. Podemos plantear conferencias, podemos plantear seminarios, es decir, traer gente fuera. Podemos también, ello requerirá del trabajo en grupo. Puede haber trabajo de campo, es decir, puede haber entrevistas, puede haber visitas, puede haber... El trabajo en equipo es bueno que haya esas tutorías o que haya un feedback. Normalmente en los centros en forma presencial pues podemos ir haciendo este seguimiento por grupos. En otros lugares se trabaja de forma más abierta, sin que tengan que estar los docentes en el aula con los alumnos. Por lo tanto, estas tutorías son más planificadas a lo largo del tiempo. Cuando estamos en el aula de forma permanente, pues podemos ir rotando por los distintos equipos. Puede haber experimentación en función de la resolución del problema que nos planteen, ¿no? Y finalmente todo ello se documenta en función de la respuesta a ese problema, ¿no? Gráficos de este tipo en el aprendizaje basado en problemas hay muchos, en casi todos los métodos, ¿no? Pero en particular a mí al menos me ha parecido encontrar muchísimos en el aprendizaje basado en problemas. Comparte la gran mayoría de características de estas metodologías que en el ámbito de la formación profesional pues estamos proponiendo, ¿no? que se utilicen para el cambio. Pues está centrada en los alumnos, impulsa el trabajo colaborativo, este carácter interdisciplinar, porque normalmente los problemas, las situaciones problemáticas suelen ser interdisciplinares. El maestro, el docente es más un facilitador, el grupo de docentes puede haber distintos. Bien, tenemos diferentes características que a buen seguro leeréis con atención cuando pues dispongáis de esta presentación, que ya conocéis en gran medida porque hemos hablado sobre ellas, pero tenéis también a partir de vuestra experiencia. En realidad, me voy a centrar un poquito solo en este último. El problema puede ser planteado de formas muy diversas. Puede ser un problema cerrado, o relativamente cerrado, más o menos estructurado, que está muy relacionado, orientado a objetivos, a resultados de aprendizaje del curso. O pueden ser preguntas más bien abiertas, que puede ser más enriquecedor, con el riesgo siempre de dispersión que puede llevar. Normalmente pueden ser temáticas relacionadas exclusivamente con el ámbito laboral, o pueden ir más allá. Podríamos decir, por tanto, que en realidad estos 4 son 2 y 2, ¿no? Las temáticas de controversia muchas veces suelen ir sobre preguntas abiertas, también podemos encauzarlas, ¿no? Pues,
podemos plantearnos un problema, que es qué solución o qué propuestas de solución damos al uso masivo de envases de plástico en la alimentación, por ejemplo, ¿no? Que es un tema que puede estar de actualidad. O bien podemos plantearnos otro tema de un problema más centrado en los contenidos, ¿no? Como puede ser qué características tienen los plásticos que utilizamos en nuestra vida diaria, ¿no? Características técnicas, y pues quizás lo enfocamos más. Va a depender mucho de las intenciones que como equipo de docentes tengamos, de las finalidades, ¿no? Bueno, se desarrollan también muchas, normalmente los problemas, como hemos dicho antes, son de tipo cognitivo y de tipo conceptual y actitudinal, bien, también, y otras muchas pues de carácter transversal, como puede ser la argumentación, la comunicación, la presentación, la elaboración de informes, la realización de entrevistas, la utilización de medios multimedias, etc., ¿no? Bueno, pues todos estos son del ITENS. El ITENS es hoy día se conoce más como TEC de Monterrey, pero también hay diferente bibliografía sobre el aprendizaje basado en problemas que está en Internet disponible de muchas maneras. Estos son dos ejemplos de algunos trabajos, de algunos problemas que hemos planteado aquí en Técnica, que los elaboramos porque, bueno, pues hay por ahí el aprendizaje basado en problemas, hay muchos ejemplos, pero en realidad pues muchas veces son muy particulares para ciertas situaciones y quizás lo que sería bueno es que como equipos de docentes en el ámbito de la formación profesional, si nos interesa, pues vayamos desarrollando y vayamos aportando a ese repositorio de retos que hay, pues diferentes situaciones problemáticas. En el aprendizaje basado en problemas, pues lo primero desde el punto de vista docente es identificar el problema, abordar y la búsqueda de información, de manera que lo planteemos más, como antes decíamos, más o menos abierto, más o menos cerrado. Diseñemos cuál va a ser el seguimiento, cómo vamos a hacer la evaluación, cómo vamos a hacer la calificación del trabajo que se presenta y también preparemos cómo presentamos a la clase, cuál es la situación, qué dinámica se va a seguir, qué apoyo van a tener, qué se espera que produzcan, qué documentación, qué presentaciones, qué infografías, cómo vamos a hacer. Luego tendremos ya, una vez que tenemos diseñado, tendremos que ir haciendo el seguimiento del trabajo de los alumnos, sobre todo si los problemas se plantean de forma muy abierta, el seguimiento tiene que ser un poco más cercano con el fin de que cuando haya pasado el plazo estipulado no estemos en una situación de decir a dónde hemos llegado, ¿no? Sino de poder acompañarles en el logro de los resultados de aprendizaje, acompañarles, redireccionarles cuando sea necesario, de manera que al final podamos hacer la evaluación y calificación de los alumnos, la evaluación a lo largo de todo el proceso también, y finalmente, ya una vez que tenemos todos los datos, tanto de nuestro trabajo como del de los alumnos e incluso el feedback de ellos, pues podamos evaluar cómo ha ido la dinámica, si el problema se ha ajustado bien, si se lograban los resultados que esperábamos, etc. Y los equipos de alumnos, pues una vez que reciben el problema, lo que tienen es que apropiarse de dicha problemática, identificar, delimitar. Es importante en algunos casos al menos delimitar la problemática de manera que no sea demasiado extensa para el tiempo, las posibilidades, los conocimientos que tiene, ni tampoco sea demasiado reducida para decir esto en 2 minutos lo tenemos hecho, ¿no? Un poquito ahí es el trabajo de los docentes también a la hora de presentar como a la hora de acompañar en esta delimitación, que planifiquen las tareas en función de esta delimitación y de lo que los docentes les hayan ofrecido, y bueno, pues ahí ya podemos ir partiendo de las ideas previas que tienen, que saben qué hipótesis se plantean frente a esa problemática, qué quisieran responder, qué necesitan también, de manera que la búsqueda de información pues esté orientada por esas ideas previas, esas preguntas que ahí pueden salir, y luego ya desarrollar el trabajo individual, a veces en parejas, a veces todos
Bueno, si es un grupo un poquito grande, es mejor distribuir el trabajo de campo, bibliográfico, si hay seminarios, si hay conferencias, si hay experimentación, bueno, todo ello que puedan aprovecharlo, de manera que una vez elaborada, teniendo toda la información necesaria, puedan elaborar la documentación pertinente, siendo una de ellas pues una presentación que puede ser bien oral, bien puede ser una presentación escrita, vídeo, presentación de conclusiones y una evaluación del proceso seguido, tanto desde el punto de vista personal como desde el punto de vista del equipo de trabajo, del producto, de los aprendizajes que ellos han logrado, de manera que esto también nos pueda servir como mejora, como feedback a los docentes para mejorar las propuestas de problemas para las siguientes situaciones que vayamos a hacer. Y esto es todo. Muchas gracias.